Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar la clase sobre activación de linfocitos T, que era el tema que quedó pendiente de la semana pasada. Con referencia a la activación de los linfocitos T primero y después los B, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la activación de los linfocitos T se va a producir en los órganos linfoides secundarios, ¿no? Que son los ganglios linfáticos y el vaso, básicamente. La célula que se encarga de hacer la presentación de los antígenos para activar linfocitos T vírgenes es la célula dendrítica, ¿no? La presentación antigénica se produce en la zona de los linfocitos T y es necesario que se generen dos señales. Una va a provenir del complejo de presentación antigénica que interactúa con el complejo de reconocimiento, ¿no? El complejo de presentación antigénica lo tiene la célula presentadora, o sea, la célula dendrítica. Y está conformado por la molécula HLA con el péptido que está siendo presentado. El linfocito T va a reconocer la molécula HLA y el péptido valiéndose de su receptor, ¿no? La presentación antigénica para activar el linfocito T se hace en moléculas HLA clase 2 y para el CD4 y para el CD8 se hace en moléculas HLA clase 1, ¿ok? En segundo lugar, van a participar o tienen que generarse lo que se llaman segundas señales. La primera señal va a ser de la primera interacción, HLA con el receptor, ¿no? La segunda señal viene de las moléculas de coestimulación. Que son las interacciones que se van a dar entre la molécula B7, que le expresa la célula presentadora, y la molécula CD28, que le expresa el linfocito T. Bueno, una vez que la célula se activa, la célula primero va a proliferar. Después de proliferar, se va a diferenciar a efectores y células de memoria. Y estas células efectoras y las células de memoria son las que van a salir del ganglio linfático. ¿Van a haber cambios? Sí van a haber cambios, ¿no? Y el cambio va a consistir, uno de los cambios que se van a encontrar es que la expresión de las moléculas de membrana va a ser diferente. Las células van a expresar moléculas de adhesión y receptores para moléculas quimiotácticas que les permiten adherirse a los endotelios de los tejidos periféricos para extravasar. ¿Ya? Bien, con respecto a los linfocitos B, ¿no? Estas células, hay tres subpoblaciones, ¿no? La población B1, la población B2, la población de linfocitos B de la zona marginal, la población B1 y la población B1 y de la zona marginal responden a antígenos de tipo multivalente, o sea, secuencias antígenos que se repiten o secuencias que se repiten a lo largo de la estructura. Por ejemplo, la pared de las bacterias está constituido por secuencias repetitivas. En el caso de linfopolisacáridos, por ejemplo, que se repiten a lo largo de toda la pared del gram negativo. Estas estructuras, que están conformadas por carbohidratos y lípidos, básicamente, van a poder activar a la población de linfocitos B1 a través de lo que se conoce como enlaces cruzados, ¿no? La población de linfocitos B1 expresa grandes cantidades de IgM monomérica de membrana. Entonces, puede fijar varios receptores de forma simultánea al germen, ¿ya? Las señales cruzadas activan esta población efectora y hacen que se active espontáneamente, prolifera, se diferencia célula plasmática productora de inmunoglobulina M. Se acepta que la vida media de estas células plasmáticas es corta, 3 días nada más. Solo producen inmunoglobulina M y la respuesta es plana, ¿no? No importa cuántas veces ingrese el germen,
No importa cuántas veces ingrese el germen, la respuesta siempre va a ser igual y va a tener la misma duración. Para el caso de los linfocitos B de la zona marginal, estos linfocitos poseen una molécula que es la molécula CD21, que reconoce fragmentos C3D de diana, ¿no?, de la molécula del complemento. ¿Ya? Aquí lo que va a suceder es que se va a producir una primera interacción entre el receptor de IgM con el antígeno, y si el antígeno está opsonizado por la molécula C3D de complemento, la otra molécula, que es la CD19, ¿no?, o CD21, va a acoplarse generando una señal que va a terminar amplificando la primera señal de activación, ¿no? La segunda señal que se va a producir va acompañada de la actividad de otras moléculas que forman parte del complejo correceptor, que son la molécula CD19 y la molécula CD81, también conocida como tapa 1. Bien, para el caso de los antígenos proteicos, ¿no?, en las proteínas muchas veces solamente se encuentra, vamos a suponer que solamente encontramos una secuencia de aminoácidos que es capaz de generar inmunidad, ¿no? O sea, una epítope, nada más. Con esa sola epítope el B2 se va a activar. Entonces el B2 va a tomar la proteína, la va a procesar, la va a incluir en una molécula HLA y la va a presentar, ¿no? Para poder activarse con ese único péptido, el linfocito B va a requerir de la colaboración del linfocito T. Y todo esto va a suceder en el ganglio linfático. Al momento de la activación del linfocito T, se forma una población especial de linfocitos, que son los linfocitos T foliculares, que son los que van a ir a colaborar con los linfocitos B para activarlos, ¿no? Una vez que interactúan el linfocito T con la célula B, bueno, se producen las primeras señales, que son consecuencia de las interacciones de complejo de presentación antigénica y de reconocimiento, y después va a suceder la colaboración de moléculas accesorias como las interacciones CD40-CD40 ligando, ¿no? La molécula CD40 es expresada por el linfocito B, que va a interactuar con la molécula CD40 ligando, que es expresada por el linfocito T. Si la célula B logra activarse, se va a diferenciar, ¿no? Un grupo de células se van a diferenciar de forma transitoria a células plasmáticas productoras de IgM, ¿ya? Después, otro grupo de células lo que va a hacer es migrar al interior del folículo linfoide primario y va a comenzar a diferenciarse y van a hacer lo que se conoce como cambio de isotipo. Van a comenzar a producir algún anticuerpo que es IgG, IgA o IgE, ¿ya? Un anticuerpo diferente a la inmunoglobulina M. Bueno, en resumidas cuentas, hasta ahí tendríamos lo que es activación de linfocitos T y B. Vamos a revisar la presentación. Como les comenté, la activación de los linfocitos CD4 se da en los órganos linfoides secundarios, ¿no? En los órganos linfoides primarios solo se generan linfocitos, ¿ya? En el timo, linfocitos T. Y en la médula ósea se generan los linfocitos B, ¿ya? Como les decía, tiene que haber un reconocimiento antigénico, ¿no? Y tienen que generarse las dos señales, la primera señal y la segunda señal. Quienes presentan los antígenos van a ser los fagocitos profesionales, que ya sabemos quiénes son: la célula dendrítica, el macrófago y los linfocitos B. La célula dendrítica activa linfocitos vírgenes. Los macrófagos y los linfocitos vírgenes son activados en los órganos linfoides secundarios. Los macrófagos van a activar linfocitos efectores, aquellos que se encuentran
en los tejidos periféricos, ¿ya? Y el linfocito B lo va a hacer en el ganglio linfático, en la interfase o en la zona en que se encuentra el cambio de zona T a zona B, ¿no? Buscando colaboración, ¿ya? Bueno, la respuesta de los linfocitos TCD4 se va a dar con entre epítopes, ¿no? El linfocito TCD4 solo se diferencia frente a secuencias de aminoácidos, o sea, a péptidos. Ya, esto ya lo conocemos, ¿no? La célula dendrítica toma el antígeno en el tejido periférico, se desliga del lugar donde se ubica y después comienza a migrar, ¿no? En el tránsito, la célula pasa de un estado inmaduro a un estado maduro que, entre otras cosas, se caracteriza por la expresión de cantidades altas de moléculas HLA de clase 1 y clase 2 y también de moléculas de coestimulación. En la zona de los linfocitos T, o sea, en la corteza, se hace la presentación antigénica, complejo de reconocimiento, primera señal, complejo de coestimulación, segunda señal. La célula se activa, después va a proliferar y después se va a diferenciar a células efectoras y células de memoria, ¿no? Las células efectoras y de memoria cambian su expresión molecular de membrana y quedan listas para poder adherirse a los endotelios capilares de los tejidos periféricos y extravasarse para cumplir con su función. Entonces, en la periferia, el efector, si es CD4, puede ser TH1, TH2, TH17, es activado por la célula presentadora que está en la periferia, que en este caso se trata de un macrófago, ¿ya? Y una vez que el macrófago lo activa, el linfocito T va a comenzar a producir interleuquinas para colaborar con la respuesta inflamatoria y favorecer la remoción del agente agresor. Al momento de la activación del linfocito TCD4 se genera una población especial de linfocitos T, que son los linfocitos TH foliculares, ¿no? El folicular migra de la zona de células T y se dirige hacia la zona de células B, donde va a tomar contacto con los linfocitos B que están presentando el antígeno que lo activó, ¿no? Buscando colaboración. Aquí también se va a producir doble interacción, complejo de reconocimiento y de activación y las interacciones de CD40, CD40 ligante. En este caso, quien se activa es la célula B, la B2, ¿no? Y la B2 activada de forma transitoria va a producir inmunoglobulina M y después va a regresar al folículo linfoide para hacer el cambio de isotipo y volverse célula productora de algún anticuerpo de tipo IgG, IgA o IgE. Las señales de activación, como les decía, provienen de las moléculas que hacen la presentación y reconocimiento antigénico y las moléculas de coestimulación. Después viene todo lo demás, la activación celular, que les comenté, la expresión clonal y la diferenciación a células efectoras y células de memoria. El complejo de... el complejo de reconocimiento y de activación y de presentación es este que está acá, al centro, está constituido por lo que les comentaba, ¿no? La molécula HLA que contiene el péptido y lo está presentando, que va a ser reconocido por el receptor del linfocito T. A este se le asocia la molécula correceptora. Si es un CD4, bueno, el CD4 se va a acoplar al dominio beta 2 de la molécula HLA clase 2, ¿no? La función del CD4 es amplificar las señales que son generadas por el receptor del linfocito T, ¿ya? Y pueden amplificarlas hasta 100 veces, ¿ok? Esta molécula, el receptor del linfocito T, señaliza a través de unas moléculas accesorias, ¿no?
que son moléculas que tienen como función iniciar cascadas de señalización y tienen secuencias ITAM, o sea, secuencias de activación asociadas a tirosinasas, ¿no? Entonces tenemos dos grupos de moléculas del complejo CD3, ¿ya? Y tenemos el par de moléculas Z, esta letra griega es Z. Bien, estas moléculas van a señalizar, van a activar, van a generar la activación de, o sea, van a ser activadas por tirosinasas, ¿no? Y se va a iniciar una secuencia que se caracteriza por fosforilaciones que terminan activando una serie de moléculas, reclutando otras moléculas que son moléculas adaptadoras y al final activando 3 vías. Una de la fosfolipasa C gamma, otra de la fosfolipasa 2 y la tercera de RAS-MAPsinasas. Se van a generar una serie de mediadores, ¿ya? Por las RAS-MAPsinasas se va a generar factores de transcripción que van a terminar dando lugar a la producción de determinadas moléculas. Entre ellas tenemos la cadena alfa del receptor interleuquina 2 para que el receptor pase a su estado de alta afinidad. Y en segundo lugar tenemos la producción de interleuquina 2. La interleuquina 2 es autocrina para el linfocito T. La segunda señal que refuerza la primera señal y permite que la activación se haga plenamente son las interacciones que se producen por las moléculas de coestimulación. La B7, que va a ser expresada por la célula presentadora de antígenos, y la CD28, que es expresada por el linfocito T. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo tienen que interactuar estas moléculas? Más o menos 8 horas, más o menos, ¿no? Para conseguir que la célula se active. ¿Ya? El punto donde están interactuando las moléculas de señalización recibe el nombre de sinapsis inmunológica o señalosoma, ¿no? Y como son 8 horas que tienen que estar dale que dale, entonces se tiene que asegurar, ¿no? Se tiene que asegurar la zona de contacto y eso se hace mediante moléculas de adhesión intercelular. Se forma un anillo de moléculas de adhesión intercelular y acá tenemos 2 de estas moléculas. El antígeno de función leucocitaria 1, que es una integrina, ¿no? Que está interactuando con su ligando, que es la molécula inmunoglobulina ICAM1. ¿Ok? Entonces los pares de interacción de presentación antigénica, la molécula HLA interactúa con el receptor del linfocito T y se encargan de generar la primera señal, y la señal es amplificada por el correceptor, ¿no? El correceptor del CD4 en el caso del CD4 y CD8 en el caso del CD8. Los pares de coestimulación se encargan de la segunda señal y les decía que es entre la molécula B7. Hay 2 moléculas B7, la B7-1 y B7-2. No hay, en cuanto a su función, no se encuentran diferencias, ¿ya? O sea que hablar de una es, podríamos decir, lo mismo que hablar de otra. Y la molécula CD28, no, acá está mal, C28, que es expresada por los linfocitos T. Y finalmente las moléculas de adhesión, les comenté acerca del ICAM1 con el antígeno de función leucocitaria 1, y hay otra que es la molécula LFA3, ¿no? Que es expresada por la célula presentadora con la molécula CD2, que es expresada por el linfocito T. Bien, para que la célula se pueda activar siempre es necesaria la segunda señal, ¿no? Cuando el linfocito hace un reconocimiento de algún péptido que está siendo presentado sin coestimulación, entra en un estado de no respuesta, ¿no? Que también se denomina anergia. Lo que sucede acá es que va a haber una activación frustrada, ¿no? Se va a iniciar la transcripción de algunos genes, pero como no hay segunda señal, el proceso no se completa. Y al no completarse, entonces la célula entra en anergia, ¿no? Y las células en anergia, bueno, hasta hace un tiempo se aceptaban que todas morían por apoptosis, pero después se ha encontrado que hay un grupo de células anérgicas que son capaces de recuperar su estado funcional.
¿ya? Lo que debe suceder para que el linfocito se active es que exista la primera señal, la segunda señal, ¿no? Y la tercera, y esto esté asociado a la presencia de interleuquinas que van a orientar la diferenciación. ¿Okay? Es la inmunidad innata, ¿no? Las células de la inmunidad innata quienes definen cómo se va a activar el linfocito T. La forma como se presenta el antígeno, la forma como se señaliza, si son señales potentes, si son señales persistentes, de baja intensidad, etc. Y las interleuquinas guían la diferenciación del linfocito T hacia alguna subpoblación efectora, que para nosotros puede ser TH1, TH2 o TH17. Una vez activada la célula, dentro de los eventos iniciales tenemos la aparición del receptor de interleuquina 2 en su estado de alta afinidad, ¿no? Y la síntesis de interleuquina 2, que es autocrina para el linfocito T. Y esto le va a permitir primero proliferar y después diferenciarse. La actividad de las moléculas de coestimulación van a dar lugar a eventos que van a permitir que la célula pueda proliferar, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Les decía que se van a activar vías intracelulares. Tenemos acá la de las RAS-MAP sinasas y la del fosfoinositol trifosfato sinasa, ¿no? Como consecuencia de la actividad de estas vías enzimáticas, también tenemos que se va a comenzar a expresar, ¿no?, en una buena cantidad las moléculas antiapoptósicas BCL-X y BCL-2. Esto va a asegurar la supervivencia celular. Por el lado de la proliferación celular tenemos la expresión de la cadena alfa de receptor de interleuquina 2, ¿no?, en su modalidad, para que pase a la modalidad de alta afinidad, y la secreción de interleuquina 2. Y además, por supuesto, van a aparecer las ciclinas y se van a inhibir o se van a bloquear o van a caer los inhibidores del ciclo celular. Y después, por diferentes mecanismos, vamos a tener las diferentes subpoblaciones efectoras que ya se está revisando en los seminarios, ¿no? Para el TH1, por ejemplo, dentro de los eventos que se dan al momento de la activación, tenemos la generación del factor de transcripción nuclear TBET, ¿no? Si fuese el TH2, tendríamos el GATA3. Si tuviéramos al TH17, sería el factor de transcripción nuclear ROR-gamma-tau, ¿no? O sea, eso ya lo define la forma como se presenta el antígeno y qué estímulos adicionales acompañan a la activación. Bueno, las respuestas funcionales, los cambios en la expresión de moléculas de membrana, ¿no? La secreción de interleuquina 2, la expresión del receptor de interleuquina 2 en su estado de alta afinidad. Ya les comenté que la célula después va a proliferar y se va a diferenciar, ¿no? Dependiendo del tipo de estímulos que acompañen a la activación, vamos a tener alguna subpoblación efectora. Para obtener linfocitos T plenamente diferenciados pasan algunos días, ¿ya? La activación inicial, como vimos, tarda más o menos 8 horas, ¿no? De ahí hay que esperar a que estas células comiencen a replicarse, y eso toma algunos días, ¿no? Y de ahí hay que esperar a que las células se diferencien a alguna población efectora y a células de memoria, y eso también toma un tiempo, porque hay que transcribir moléculas, hay que expresarlas, etcétera, etcétera. Entonces el proceso final toma más o menos una semana, hasta obtener las primeras células efectoras funcionales, ¿no? Van a haber cambios en la célula que se está activando, y los podemos ver en este gráfico, ¿ya? El primer evento que se aprecia es la síntesis o la presencia de esta molécula, que es la C-Fos. La C-Fos se va a unir con otra molécula que pertenece a la familia del Janus, ¿no?, que es la C-Jun, para formar un factor de transcripción que se llama el AP1 o proteína de activación 1, ¿ya? Esta va a iniciar la transcripción
de los genes del linfocito T. Acto seguido, lo que vamos a tener es que comienza a producirse interleuquina 2. ¿Ya? La interleuquina 2 es la interleuquina que es autocrina para el linfocito T y va a permitir que la célula comience a proliferar. Bien, después tenemos la expresión de la molécula CD69. Bueno, la CD69 es una molécula inhibidora que inhibe a un receptor que es el receptor de esfingosina 1-fosfato. La esfingosina 1-fosfato es un esfingolípido, ¿no? Es un esfingolípido que se encuentra a concentraciones muy altas en fluidos, ¿no? Como la sangre y la linfa, ¿ya? Los linfocitos que están en la sangre y en la linfa, como hay cantidades muy altas de esfingosina 1-fosfato, no expresan el receptor. Hay un tema de retroalimentación negativa que hace que estas células inhiban la expresión de esfingosina 1-fosfato. Por otro lado, en el parénquima de los órganos, la presencia de esfingosina 1-fosfato es escasa, ¿no? Casi no hay. Entonces los linfocitos, cuando llegan a órganos parenquimatosos, por ejemplo al ganglio linfático, y se extravasan, ¿no? Entran al parénquima, se encuentran con que no hay esfingosina 1-fosfato. Y lo que hacen es comenzar a expresar la molécula de membrana. Una vez que la expresan, el receptor de esfingosina 1-fosfato, que es la esfingosina 1-fosfato es una quimiosina, esta expresión molecular de membrana lo habilita para poder salir del ganglio linfático en este caso y volver al torrente circulatorio, ¿no? Sea la linfa, sea la sangre, ¿ya? Entonces el receptor de esfingosina 1-fosfato, si se expresa, impediría, ¿no?, que la activación plena y la obtención de poblaciones efectoras de linfocitos T se obtenga. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bloquear la expresión del receptor de esfingosina 1-fosfato. Y eso hace la molécula CD69. La CD69 se une o fija los receptores que puedan estarse generando, evitando que puedan ser expresados. De esta manera se garantiza la permanencia del linfocito T el tiempo que sea necesario, hasta lograr su activación. Bien, entonces, ¿cuánto tiempo retiene el complejo al linfocito T? Varios días, ¿ya? La siguiente expresión es el receptor de la cadena alfa o molécula CD25, ¿no? El receptor de interleuquina 2, ¿no? Para que la célula pase a tener el receptor en su estado de alta afinidad. Y de esta manera ya queda habilitada para poder iniciar el proceso de proliferación. Y finalmente el ligando de CD40, ¿no? El ligando de CD40 es la molécula que va a ir a colaborar con diferentes células inmunes para su activación. Después viene el proceso de división celular, y una vez que se obtiene la población efectora, bueno, la expresión de CD69 se pierde y se le permite al efector expresar el receptor de esfingosina 1-fosfato para que pueda salir del ganglio linfático y comenzar a recircular ya como efector o célula de memoria. Ya, de la generación de efectores, eso lo estamos revisando en seminarios, ¿no? Son 3 las poblaciones celulares que vamos a revisar, TH1, TH2 y TH17, y cada grupo efector se diferencia por la presencia de determinados tipos de antígenos, ¿no? Por ejemplo, para el TH1, bacterias intracelulares; para el TH2, antígenos provenientes de parásitos helmintos o alergenos; el TH17, antígenos provenientes de hongos y bacterias extracelulares principalmente, ¿ya? La presentación antigénica para tener cada una de estas va a cambiar, ¿no? Las señales van a ser diferentes, las interleuquinas van a ser diferentes, en fin.
Eso ya depende de la forma como presente el antígeno las células de la inmunidad innata. Y también se van a diferenciar en el tipo de interleuquinas que van a producir, ¿no? El Th1, interferón gamma, el Th2, las principales, las interleuquinas 13, 5 y la interleuquina 4, que es la principal, y el Th17, las interleuquinas 17 y 22, ¿ok? Bueno, acá tenemos, cada población efectora, Th1, Th2 y Th17, trabaja, digamos así, con una población de las células de linfoides, de las células innatas, ¿ya? De la inmunidad innata. El helper 1 con los macrófagos, ¿no? Principalmente para la eliminación de patógenos intracelulares, el Th2 con eosinófilos, ¿no? Para la eliminación de helmintos, el Th17 con polimorfonucleares para la eliminación de hongos y bacterias extracelulares. El TH folicular, como les comenté, colabora con los linfocitos B para activarlos e iniciar la producción de anticuerpos, ¿no? Y estos anticuerpos tienen como función principal, como ya hemos revisado, la neutralización de antígenos. Los antígenos tienen que estar en su forma extracelular. Esta subpoblación efectora es productora de interleuquina 21, que es una interleuquina muy importante para darle soporte a los folículos linfoides, ¿ya? Y acá, bueno, se agrega que son productores de interferón gamma o interleuquina 4, me imagino que dependiendo del tipo de diferenciación que se haya producido. La activación del linfocito TCD8, bueno, esta célula requiere del proceso de presentación cruzada para poder activarse, ¿ya? ¿Y quién hace la presentación cruzada? La célula dendrítica es la única que puede hacer eso, ¿ok? La célula funcional es el linfocito T citotóxico, que cumple su rol eliminando células infectadas, vamos a ponerlo en este caso, induciendo muerte por apoptosis, ¿ya? La apoptosis es generada porque la célula va a liberar el contenido de unas vacuolas especiales que contiene, que vamos a llamar gránulos, en las que hay moléculas de granzimas y perforinas, ¿no? Las perforinas van a perforar membranas celulares, permitiendo la salida de las granzimas. De las granzimas, la principal va a ser la granzima B, van a activar caspasas, ¿no? Un grupo especial de caspasas que son llamadas caspasas ejecutoras. La caspasa ejecutora va a activar otras enzimas, ¿no? Que se van a encargar de degradar las proteínas vitales de la célula que está siendo eliminada, ¿ya? ¿Qué interleuquinas intervienen en su activación y supervivencia? Tenemos a la interleuquina 12 y el interferón de tipo 1 para su activación. Tenemos la interleuquina 15 para su supervivencia y la interleuquina 21, que es la misma que tenemos para los folículos linfoides, ¿no? Esta le da sostén a las células de memoria para evitar su agotamiento, ¿ya? La célula activada da lugar, se diferencia a citotóxico, y el citotóxico se caracteriza por contener estas vacuolas modificadas, que son los gránulos que contienen las moléculas de perforinas y granzimas que les comenté hace un momento. Además, estas células son una fuente importante de interferón gamma, junto con los linfocitos T helper 1. La activación de los linfocitos TCD8 por parte de las células dendríticas puede requerir la colaboración, va a requerir la colaboración de los linfocitos T helper, ¿no? Los 1 principalmente, y puede ser de dos formas, dependiendo del tipo de antígeno que se va a presentar. Si el antígeno que está presentando la célula dendrítica es un antígeno que no se expresa bien, que no genera mucha coestimulación, en fin, en ese caso va a requerir la colaboración directa del linfocito T, ¿no?
y la célula va a colaborar produciendo citoquinas, ¿no?, que van a inducir la activación y diferenciación del linfocito TCD8. La otra es en el caso de que sí, la presentación antigénica y la coestimulación sea adecuada, ¿no? En ese caso, el linfocito TCD8 va a colaborar con la célula dendrítica, amplificando su presentación antigénica y su capacidad de coestimulación, ¿no? En su momento, la célula dendrítica va a poder generar las dos señales, ¿no? Y además va a producir las citoquinas que se requieren para activar a los linfocitos TCD8. Vamos a revisar lo que es activación de linfocitos B. Ya les adelanté que para los linfocitos B hay tres poblaciones, ¿no? B1, la B2 y los linfocitos B de la zona marginal, y cada uno tiene sus particularidades para la activación. La activación siempre se da en los órganos linfoides secundarios, ¿ya? Se da en fases, por supuesto, y al final lo que vamos a tener son células plasmáticas productoras de anticuerpos, ¿ok? Hay respuestas que dependen de la colaboración del linfocito T, que se los comenté hace un rato, ¿no? Para el caso del ganglio linfático, y la activación para la generación de anticuerpos contra antígenos de tipo proteico. En cambio, para antígenos de tipo carbohidrato lipídico, la respuesta es de tipo T independiente, porque se da por enlaces cruzados o por la colaboración que se obtiene por la colaboración que se obtiene por las señales que son generadas por el receptor del linfocito B, ¿no?, la IgM de membrana, y el complejo correceptor, que se caracteriza por tener esta molécula que es la CD21, que interactúa con la molécula C3D del complemento, ¿ya? Para los antígenos proteicos hay respuestas primarias y secundarias, ¿no? Las respuestas secundarias corresponden a la respuesta que van a organizar las células de memoria, ¿ya? Y se produce un anticuerpo que no es de tipo IgM, puede ser IgG, IgA o inmunoglobulina E. En la fase de respuesta humoral vamos a tener la captura antigénica. Siempre va a haber una captura antigénica, ¿no?, en cualquiera de las tres situaciones. En los órganos linfoides secundarios, la captura antigénica va a ser para las proteínas. Va a haber un reconocimiento, activación, proliferación. Bueno, para el caso de la activación del linfocito B2, en todos los casos va a haber reconocimiento, activación, proliferación y diferenciación, ¿no?, a células plasmáticas productoras de anticuerpos, ¿ya? Para el caso de las poblaciones productoras de inmunoglobulina M, ¿no?, que son la B1 principalmente y la B2, las células plasmáticas que se obtienen son células plasmáticas de vida corta, ¿no? Son células que viven 3 días más o menos, ¿ya? Para el caso de la población B2, las células plasmáticas que se generan son células plasmáticas que se caracterizan por ser de vida larga, ¿ya? Y son las que van a generar, por supuesto, moléculas antiapoptósicas de la familia BCL2. Bien, entonces ya tenemos claro que las respuestas pueden ser dependientes de linfocitos T o no, ¿no? Para los antígenos proteicos es necesaria la colaboración del linfocito T, ¿ya? Para los linfocitos B de la zona marginal tenemos antígenos multivalentes que pueden ser de tipo carbohidrato lipídico, lo mismo que para los linfocitos B1 que se ubican sobre todo en la cavidad peritoneal, ¿ya? La respuesta T dependiente, el linfocito B es un fagocito profesional, o sea, presenta antígenos en moléculas HLA clase 2. Captura el antígeno del folículo linfoide, lo fagocita, incluye en un fagolisosoma, lo degrada y después los péptidos los presenta al linfocito T ayudador, que ya vimos es un T helper folicular, ¿no? El folicular colabora
con esta célula para activarla e inducir, ¿no?, en primer lugar, una población de células plasmáticas de vida corta, son productoras de IgM, y después lo que va a ocurrir es el cambio de isotipo. Las células plasmáticas que se generen posteriormente van a volverse productoras de anticuerpos de tipo IgG, IgA o IgE. ¿Ya? Para la IgG vamos a tener un proceso agregado que es el proceso de maduración de la afinidad, ¿no?, donde se van a generar anticuerpos de mayor calidad, más afines. En la T independiente no, la activación se va a producir por enlaces cruzados, esa es la población B1, ¿no?, o la población de linfocitos B de la zona marginal. ¿Cuál es una de las diferencias importantes que tienen los linfocitos B de la población, particularmente de la B1? Es la expresión de IgM de membrana. El B1 expresa mucha IgM de membrana, tiene muchos receptores. En cambio, el linfocito B, B2 folicular, no. Tiene poco expresión pobre de IgM de membrana. ¿Ya? La expresión abundante de IgM en el caso de B1 le permite poder interactuar con el antígeno a través de varios receptores, ¿ya? Y las señales que son generadas por estos varios receptores van a generar lo que se conoce como señalización cruzada, que es suficiente para activar a la célula. La célula activada va a proliferar y va a generar células plasmáticas productoras de anticuerpo de vida corta. ¿Ya? ¿Qué anticuerpo producen? Bueno, se acepta que es IgM, ¿no? Pero en realidad existen poblaciones de este tipo que son capaces de producir algunos anticuerpos de tipo inmunoglobulina G y algunos de tipo inmunoglobulina A. Bien. Ya. Entonces, las capturas antígenas, para el caso de los B2, se producen en los órganos linfoides periféricos y pueden tener varias procedencias. Pueden ser filtrados, ¿no? Ya lo vimos en el primer seminario, que las células sinusoidales endoteliales filtran antígenos y permiten el acceso de estos a el parénquima del ganglio linfático, ¿no? Son antígenos que van más o menos en los 10, en los 70 kilodaltons, ¿ya? También pueden ser macrófagos que los van a liberar, y esos macrófagos se ubican en el seno subcapsular, ¿ya? Ya sabemos cuál es el seno subcapsular. Hay una población de células dendríticas que se ha encontrado en los sinusoides hacia la parte medular, ¿no?, del ganglio linfático, y se piensa que estas células dendríticas pueden capturar antígenos y llevarlos a los folículos linfoides para que puedan ser tomados por los linfocitos B. ¿Ya? También tenemos el receptor, la molécula CD21, ¿no?, para el caso de complejos inmunes, ¿ok? Y los polisacáridos, bueno, van a ser capturados por macrófagos, en el caso de los linfocitos B de la zona marginal, por ejemplo, para llevárselos a los linfocitos B de la zona marginal. O sea, hay varias formas o varias modalidades como estos antígenos pueden ser entregados, ¿no?, de alguna manera a los linfocitos B. Acá tenemos el ganglio linfático. En el ganglio linfático los antígenos pueden ser filtrados, ¿no?, por las células endoteliales sinusoidales, pueden ser capturados por los macrófagos subcapsulares y después llevados al folículo linfoide para que los linfocitos B los tomen, o pueden ser las células dendríticas que se encuentran en la parte profunda de los sinusoides del ganglio linfático para después transportarlos a los folículos linfoides, ¿no?, y pueden ser tomados por los linfocitos B, ¿ya? La célula después va a procesar y va a presentar, ¿no?, como ya se explicó. Bueno, como les decía,
una de las modalidades de activación de los linfocitos B para el caso de antígenos multivalentes como los polisacáridos, ¿no? Se puede hacer a través del receptor del linfocito B, que va a contar con la colaboración del complejo correceptor. Y acá tenemos la IgM monomérica de membrana, que tiene un par molecular, que son un par de moléculas inmunoglobulina alfa-beta, que poseen secuencias de activación ITAM. ¿Ya? La primera señal, bueno, va a proceder de las interacciones que tenga el complejo molecular, ¿no?, con el antígeno que está siendo reconocido. La inmunoglobulina M va a interactuar directamente con el antígeno microbiano, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque el IgM es una molécula de baja afinidad, ¿no?, y puede interactuar libremente con los antígenos de los gérmenes y otros antígenos. Y por otro lado tenemos que esta bacteria fue objeto de la ozonización del complemento y tiene un fragmento de C3, que es la molécula C3D. Esa molécula de C3D va a ser reconocido por esta molécula, que es la del receptor 2 de complemento o molécula CD21. ¿Ya? Esta molécula CD21 tiene asociadas dos moléculas más, la CD19 y la CD81 o TAPA1. Este es el complejo correceptor del linfocito del linfocito B, que va a generar las señales que van a amplificar aquellas que son producidas por el complejo de reconocimiento del linfocito B. ¿Ya? Y esto provoca que la célula linfocito B, el B1 o el linfocito B de la zona marginal, se active y prolifere, genere células plasmáticas productoras de inmunoglobulina M principalmente. Este mismo proceso puede ser llevado con la colaboración de receptores tipo TOL, ¿ya? Igualito, el germen va a interactuar con el receptor de IgM del linfocito B, pero también va a contar con el reconocimiento directo de receptores tipo TOL, ¿no? Entonces se van a generar dos señales que van a provocar lo mismo: la activación, proliferación y diferenciación a células productoras de anticuerpos. ¿Ya? Las respuestas funcionales, bueno, es lo que va a suceder al momento de la activación. ¿Ya? Los antígenos van a producir distintos eventos celulares, como ya lo hemos visto. Es diferente para los antígenos proteicos que para los antígenos de tipo multivalente, carbohidratos o lípidos. ¿Ok? Bueno, al momento de su activación, las células, por supuesto, tienen que proliferar. Entonces vamos a tener que va a entrar a la fase G1, ¿no?, del ciclo de multiplicación celular. Por supuesto, se va a incrementar el RNA plasmático y se va a favorecer, para el caso de la B2 en particular, la expresión de las proteínas apoptósicas BCL2, ¿no? Se van a expresar moléculas MHC para el caso del B2 y los coestimuladores B7, y para el caso de los antígenos multivalentes, en lo que es la activación B1 y de la zona marginal, bueno, se van a intercursar varios receptores o se va a disponer de la colaboración del complejo correceptor del complemento o también de receptores de inmunidad innata como las moléculas, los receptores tipo TOL. De la activación T dependiente ya se ha adelantado. Vamos, aquí les dije que muy importante la actividad de los linfocitos TH foliculares, ¿no?, los helper foliculares, que es la población que se va a formar al momento de la activación de los linfocitos T en los ganglios linfáticos. ¿Ya? Entonces acá tenemos al linfocito B que ha tomado la proteína, la ha procesado y la ha incluido en moléculas HLA. En ese momento, el linfocito B va a expresar receptores de paraquimiosinas que son producidas en la zona T.
eso va a hacer que el linfocito B migre hacia la frontera o a la interfase que tenemos entre la zona B y la zona T. Lo mismo pasa con el helper folicular, ¿no? El helper, el linfocito T ayudador folicular, una vez que es activado, va a expresar moléculas o de receptores para moléculas quimiotácticas que son producidas en la zona B, y esto lo va a hacer ir a la zona, al encuentro de los linfocitos B que se encuentran en las zonas de interfase. Bien, las interacciones se van a dar, ¿no? Se van a producir las interacciones entre el complejo de presentación, el complejo de reconocimiento y las interacciones principalmente del CD40 ligando del linfocito T con el CD40 del linfocito B. Eso hace que las células se activen. Y como les decía, se van a diferenciar unas células plasmáticas de vida corta, productoras de inmunoglobulina M, y otras células van a regresar al folículo linfoide para iniciar el proceso de cambio de isotipo, ¿no? Y se van a generar, las células, se van a comenzar a generar las células las células productoras de IgG, IgA o IgE, ¿no? Para el caso del IgG, como les repito, se va a producir el proceso de maduración de la afinidad. En el caso de los linfocitos T, estos linfocitos T se van a incorporar al folículo linfoide secundario. Como ven acá, la capa de linfocitos T, ¿no? Linfocitos T ayudadores foliculares, ¿no? Que van a constituir la parte esta del folículo linfoide secundario, que es la zona oscura, que corresponde a la zona del manto. Bueno, la migración de los linfocitos T y B, les decía que se da por la expresión de receptores de quimiosinas, ¿no? CCR5 para las quimiosinas que son producidas en la zona B y CCR7 para las quimiosinas que son producidas en la zona T. ¿Ya? La colaboración CD40-CD40 ligando se va a dar, ¿ya? Esto ya primeras interacciones, complejo de reconocimiento, complejo de activación y la colaboración CD40 ligando, que va a reforzar la señal que es producida por el complejo de presentación y reconocimiento, permitiendo la activación de la célula B. Ya sabemos lo que sucede después. Esto es solo para antígenos proteicos, ¿no? Por supuesto, todo va siempre acompañado de la producción de interleuquinas. Las interleuquinas van a generar señales, ¿no?, que terminan guiando el cambio de isotipo, ¿ya? Depende de la interleuquina, es la señal que va a seleccionar la cadena pesada, sea de inmunoglobulina A, G o M. Y acá tenemos el gráfico, los diferentes anticuerpos que se pueden generar por acción de las principales interleuquinas que actúan en esto, ¿no? La IgM ya sabemos que es por enlaces cruzados, ¿no? Básicamente, en el caso de la población B1, ¿no? En el caso de la población B2, aún no se ha definido bien qué interleuquina interviene para la producción de las subclases de IgG. Para la IgE y la IgG4 sí se sabe que la interleuquina 4 es la molécula importante, ¿no? Y para el caso de la inmunoglobulina A, en realidad es un cóctel de inmunoglobulinas que incluyen al factor transformante de crecimiento beta, factores como las interleuquinas April, BAF, ¿no? También interviene la interleuquina 10 y otras moléculas más que favorecen la generación de inmunoglobulina A. Ya, eso es para la inmunidad de mucosas principalmente. La respuesta T independiente ya la comentamos, ¿no? Les dije que había algunas células que podían presentar de forma limitada la síntesis de IgG o IgA, o sea, sintetizan algún isotipo, ¿no? No hay la posibilidad de que sintetice cualquiera de las 4 subclases de IgG, sino alguno de ellos, nada más. Y lo mismo para la IgA, son 2
estas células solamente tendrían capacidad para generar alguna de las dos moléculas. ¿Ok? Y la modulación de la señal. Bueno, positiva va a ser el complejo correceptor, ¿no? Y la negativa va a estar a cargo del receptor que ya hemos visto, el Fc gamma R2b o molécula CD32. Esta molécula lo que hace es bloquear las fosforilaciones de las células de las moléculas que han sido activadas. Y lo que hace el Fc gamma R2b es reclutar esta molécula de regulación, que es una molécula que se llama SHIP, ¿no? Que lo que hace es retirar las fosforilaciones de las moléculas que han sido activadas por la actividad de las tirosineasas de los complejos de señalización. Muy bien, chicos, hasta aquí llegó la presentación. Muchas gracias por su paciencia. Que tengan una buena noche.